Bien, gloria a Dios. Estamos siguiendo una serie de predicaciones de Mateo, ya hace más de un año, me parece a mí. Estamos por el capítulo 10, terminando hoy, Dios mediante, el capítulo 10. El domingo que viene se empezará con el capítulo 11. Y creo que en un par de domingos vamos a hacer un impasse en la serie de prédicas de Mateo y vamos a estar enseñando de otras cosas, ¿sí? Pero mientras tanto vamos a seguir con Mateo. En este segundo discurso de Cristo, el primero fue el Sermón del Monte, ahora Cristo va a predicar, a enseñar, a dar un discurso, porque a partir del capítulo 10, Cristo manda a sus apóstoles a la Gran Comisión, a predicar el Evangelio, y con ello le manda un montón de instrucciones a medida de discurso, de enseñanza, cómo tienen que ser los apóstoles, cómo tienen que hacer para predicar el Evangelio, pero también, además de las instrucciones de cómo hacer, está todo en la Biblia de cómo la iglesia tiene que predicar, tiene que enseñar, cómo tiene que recordar lo que Cristo enseñó, cómo se tiene que bautizar, a quién tiene que bautizar, para quién es la cena del Señor. Está todo en la Biblia, por lo tanto, es muy difícil que un cristiano comprometido con la palabra pueda tener muchos errores fuertes en suministrar las ordenanzas y en trabajar en la eclesiología de la iglesia, ¿no? Tenemos que ser muy irresponsables para errar mucho. Entonces no tenemos ninguna excusa. Si decimos algo que no está en la Biblia aquí, usted después que termine el culto me lo va a decir, porque usted y yo tenemos que tener el mismo corazón, que en esta mañana el que salga glorificado de todo esto no sea ni el predicador, ni el que canta, ni el oyente, sino Dios. Nosotros lo decimos no porque es un cumplido, no, lo decimos porque nos conviene a todos. Él es glorificado, la iglesia es exaltada, hermanos. Pero también con esas instrucciones Cristo da advertencia, y acá es el momento donde los cristianos abrimos los ojos, abrimos nuestros oídos, y dice, wow, todo no es color de rosa, qué lindo estar los hermanos reunidos, pero hay advertencias de las persecuciones. Hoy recién Carlos nos lee un poco el contexto hasta el final del capítulo 10. Nosotros vemos que van a ser perseguidos, y como dice el verso 34, que van a ser perseguidos de tal manera que hasta van a ser enemigos de las personas de su familia, del hogar, de la misma casa. Pero no tenemos que ignorar que nuestro Señor Jesucristo fue perseguido antes que los apóstoles y antes que nosotros. El Señor Jesús, cuando el ángel le da la noticia a María y José se entera que María estaba embarazada, disculpe mi voz, hermano, no tengo mucha voz hoy, estaba embarazada, concibiendo del Espíritu Santo, quiso dejarla, ¿no? Ahí ya ve que la vida de nuestro Señor, aún en el vientre, ya estaba sufriendo, ¿no? Ya estaba como sintiendo el abandono de aquel que iba a ser el tutor, el esposo de la mamá de Jesús. Cuando crece el Señor, cuando nace, mejor dicho, se entera Herodes y corre peligro su trono, según él, y manda a matar a todos los niños menores de 2 años para que también lo maten a él, cual tuvo que huir Jesús con su familia a Egipto. Y así hubo una clase de persecuciones toda la vida de nuestro Señor. Fue perseguido, cuanto más la iglesia del Señor. Jesús, antes de bautizarse, fue llevado por el Espíritu al desierto y tuvo las tentaciones por el mismísimo Satanás. Lo tentó como a nadie Satanás ha tentado en ningún momento de la historia. Todas las tentaciones más poderosas fueron sobre Jesús, persiguiéndolo para que caiga,
para que no pueda seguir la obra que el Padre le había encomendado. Cuando Jesús comienza a hacer milagros, esos milagros, en vez de caer bien a la familia religiosa de Israel, no, tuvieron celos. Los escribas decían, no, este está loco. Los fariseos decían que echaba fuera demonios por el poder de los príncipes de los demonios, por el poder de Belcebú. Siempre el Señor fue perseguido. Y cuando el Señor le sale al encuentro a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, porque el Señor está en nosotros, se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con Él. Y si Él instruye y advierte que la iglesia va a ser perseguida, y cuando un cristiano es maltratado, perseguido, manipulado, discriminado, a él lo están discriminando y a él lo están queriendo manipular. Entonces le dijo a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia, pero perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Les puedo decir uno de los últimos versículos, dar un vaso de agua fresca a un profeta, a un justo, es dárselo a Cristo. Nunca va a quedar en vano todas esas cosas, o para bien o para mal. Siempre va a ser algo fundamental en la historia de la iglesia. Vamos a leer nuestro texto, ¿sí? Acompáñenme conmigo, es verso 34 al verso 42. Carlos leyó antes. Nosotros vamos a leer verso 34, capítulo 10, hasta el verso 42, el final del capítulo 10. Dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39 dice así: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oramos un segundo. Padre, bendícenos, Señor. Nuestro corazón, nuestros oídos espirituales están abiertos, Señor. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Tu Espíritu, Señor, haga la obra que ningún predicador en este universo puede hacer. Danos a entender tu palabra. Queremos crecer. Tenemos hambre, Señor, de tu palabra. Ayúdanos. Ayuda al predicador, Señor, en su debilidad. Te lo pido y te lo agradezco porque sé que escuchas a tus hijos. Y lo hago en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Parece contradictorio comenzar con el verso 34, cuando dice, no penséis que he venido a traer paz. Y el que decía eso, gracias hermano, ponelo ahí, muchas gracias, agradecido. El que decía eso, Jesús mismo, tenía títulos, Jesús, y uno de los títulos es que Él es príncipe de paz. Entonces, cuando dice, no penséis que he venido a traer paz, el tema que Jesús decía, que a sus escogidos, a los que Él iba a redimir, a los que Él iba a limpiar con su sangre, aquellos los cuales Él iba a santificar y limpiar sus pecados, ya Él automáticamente, por solo hecho de que Él lo iba a salvar, los iba a poner en contra de mucha gente, aunque ellos no querían ser enemigos de nadie. Nosotros no queremos ser enemigos de nadie, pero hay enemigos de Cristo. Por lo tanto, nosotros, cuando creemos en Cristo, nos vamos a constituir
de enemigos del mundo automáticamente, aunque nuestro llamado no es aborrecer al mundo, sí es aborrecer las cosas que el mundo hace en contra de Dios. Pero a las personas estamos llamados de amar a las personas, Y por lo tanto, sí nos vamos a crear en nuestras vidas enemigos, porque vamos a vivir conforme a los principios cristianos y no los que el mundo nos ha hecho creer. Por lo tanto, esta persona que dice que él no ha venido a traer paz, sí, él vino a traer paz para aquellos redimidos para con Dios. Él nos trajo paz para con Dios. Él nos redimió, nos compra, nos adopta, nos lleva al Padre como hijos adoptivos y ahí nos reconciliamos con Dios. Entonces se puede decir que nosotros, sus ovejas, nosotros debemos ser muy amigos. Tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador, la misma palabra, la misma iglesia local, somos hermanos de un mismo Padre, entonces no nos podemos llevar mal, ¿o no? No está muy convencido, ¿no? Porque a veces hay algunas asperezas, ¿no? Claro, no se haga problema porque eso es porque todavía estamos en esta mente, en este cuerpo que es terco, que todavía está en esta parte, desde esta parte de la eternidad, donde no estamos absolutamente perfectos en santidad. No, es por eso que una de las cosas que hace la regeneración, el poder del Espíritu Santo en el cristiano es darle eso, efectivamente, poder para luchar contra el pecado tuyo. No, el poder para luchar contra mi pecado, contra mis defectos, contra mi carnalidad. Entonces, la primera lucha que tiene el cristiano, si es la luz, la sal de este mundo, la lucha que tenemos es la lucha interna, primero contra mí mismo. Ya tengo el poder de luchar contra mí, para poder ayudar al otro, ¿no? Tengo que tratar de sacar la viga que hay en mis ojos, para ayudar a sacar la paja que está en el ojo ajeno, que sería algo chiquitito. Pero que siempre el cristiano debe pensar que nosotros siempre estamos en falta, digamos, ¿no? Para con el hermano. Por eso es la figura de la viga, ¿no? Entonces, no es que Cristo venga a traer guerra por traerla, sino que Él viene a traer paz para con Dios. Pero aquellos que no están en paz con Dios se van a calificar como nuestros enemigos, aunque nosotros no quieramos. Entonces enfatiza la paz que Dios ofrece a sus hijos y que automáticamente se pone en contra del mundo, ¿no? Isaías, en el capítulo 52:7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies de los mensajeros. Cristo es el mensajero de Dios, que da un mensaje de buena noticia, de paz y de salvación. Isaías 9 dice que será llamado el nombre de Cristo admirable, consejero, Dios fuerte. Miren qué preciosos títulos para nuestro Salvador. Padre eterno, príncipe de paz. Él es la paz. Hay un himno precioso que dice: Él es mi paz. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él es mi paz. Ha quitado todos mis temores. Claro, porque el temor del ser humano es que no tiene paz con Dios. Por eso yo decía el domingo pasado que los temores que todo ser humano sufre en este tiempo es porque deja de confiar en Dios. Entonces dice: Él es mi paz, dice ese precioso himno. Él ha quitado todos mis temores, porque ahora podemos confiar, no confiar en un hombre, en una mujer, no confiar en un pueblo, en un partido político. Estamos ahora teniendo la libertad y el poder de confiar en el Dios que hizo el universo, en Jehová de los ejércitos, que no ha perdido nunca una batalla
y que ha prometido llevar a su pueblo, aunque por un camino angosto, difícil, pero lo va a llevar hasta Ciudad Celestial y Él no va a errar nunca. Entonces, si nosotros pensamos que por nuestras virtudes, o porque el pastor, o porque la iglesia me va a guiar, sí, nosotros vamos a hacer lo que podamos, hermanos. Pero tu confianza tiene que estar en Dios, no en nosotros. Ni siquiera en vos. Dice, uy, no, yo tengo poca fe. Pero tenés fe. Sí, pero poca, listo. No se trata de tu fe, se trata del autor y consumador de la fe, dijo Fede hoy. No se trata de mi fe. No pienses tanto en vos. No pienses tanto en el otro. Pensá en Dios continuamente. Dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se da cuenta? Como Cristo viene a dar a su pueblo una paz, por lo tanto Él no podemos pensar en este texto que Él no quiere traernos paz, absolutamente. Ahora sí, cuando Cristo dice en el verso 34, no he venido a traer paz sino espada. No he venido a traer paz sino espada. Jesús está como confrontando las falsas expectativas popular que tenían ahí los judíos del que el Mesías iba a traer algo a Israel que le iba a provocar una paz a través del poder de la espada y que Israel iba a vencer a todos sus enemigos e iba a gobernar a la fuerza a todos como estaba en el tiempo de David. No, él no iba a traer esa clase de paz. Él iba a quitar esas ideas. Lo que él iba a hacer es quitar el pecado de la gente, el pecado de su pueblo. Los judíos creían que ellos eran el pueblo de Dios y que por solo el hecho de ser circuncidados o de tener sangre de Abraham, ya creían que eran salvos. Y Cristo le demostraba que Él iba a traerle la reconciliación de su pueblo con su Dios. El pecado era lo que iba a dividir. Ni siquiera la espada divide, el pecado divide. Ni siquiera las persecuciones ha dividido a la iglesia en todos estos largos centenares de años. La iglesia cada vez que fue perseguida, cada vez fue más unida. Ahora cuando la iglesia está mirando al mundo, ahí puede dividirse, lamentablemente. Pero cada vez que la iglesia fue perseguida, la iglesia cada vez más unida. La espada aquí simboliza, ¿sí?, y representa la división. ¿Pero qué división? Una división entre cristianos o creyentes y no creyentes. Cristo iba a convertir a mucha gente, por lo cual ya no iban a poder juntarse tanto con otro que no era creyente, porque sus ideas no iban a ser compatibles, ¿sí? La espada no representa violencia, la espada iba a dividir, ¿no? La espada espiritualmente hablando, iba a dividir el creyente del no creyente. Ahí está el problema, ¿no? Resultaría en una división, de tal manera que la fe en Cristo iba a dividir, escuchen hermanos, en toda la historia iba a dividir pueblos, etnias, naciones, a través de la fe, a través de la fe. Y también iban a dividir familias. Iba a estar el padre en contra del hijo, la nuera en contra de la suegra. Pero eso no por un tema de carácter, sino por un tema de fe.
Ahí estaba el tema, un tema de la fe. Y cuando dice Efesios capítulo 2 que nosotros en otros tiempos vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, estábamos todos en esa marea, haciendo los pecados del mundo. Entonces nos podíamos pelear por otra cosa, pero no nos peleábamos por la fe. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, ya nosotros nos encontramos que estábamos en un bando, que ya no nos sentíamos cómodos, ¿no? Ya, bueno, antes pasábamos las Navidades con nuestras familias, pero ya no podíamos practicar las cosas, ya no nos podíamos emborrachar como ellos, ya no podíamos comer hasta reventar como ellos. Parece despectivo lo que digo, pero ha pasado en muchas familias. Ya nuestro corazón estaba siempre queriendo hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos vimos que en ese hábitat ya no encajábamos, sino que nos sentíamos mejor entre nosotros. No importa de qué país éramos, nos sentíamos mejor porque había algo que había tocado nuestro corazón y queríamos estar con la familia de Cristo, con la familia de la fe. Por lo tanto, ese camino ya no lo teníamos más. Antes teníamos ese mismo camino. Por eso hay un texto muy fuerte que dice, Mateo 12:30, dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. Qué texto, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tremendo. Con Cristo se está o no se está. A Cristo se rinde de todo corazón o no se puede rendir, no se puede dar una parte de la vida a Cristo. Eso es lo que quiere decir él. Por eso es que la espada, la fe, la palabra de Dios va a dividir en un momento al que es regenerado. Con Jesús, hermanos, no podemos estar pasivos. La palabra de Dios en Hebreos dice que es más cortante que una espada de dos filos, que es viva y que es eficaz y que divide. Por eso, ¿por qué hay tantas? A mí me hicieron una pregunta el otro día. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque la palabra divide. Emiliano me dijo una vez, no me olvido más, hermano, acá lo tengo. Porque el Espíritu Santo une. Y cuando termino de predicar me dijo, la palabra une. Entonces cuando la palabra empieza a hacer efectos y nosotros empezamos a entender la palabra, que somos duros para entenderla, y hay hermanos que nos explican y nos ayudan. Entonces, por eso vemos que hemos salido, algunos de nosotros, en lugares donde no se predicaba la palabra, o por lo menos no se predicaba en el sentido que el Espíritu Santo, en su contexto literario, el Espíritu Santo la puso, y el sentido, la voluntad majestuosa, eterna, en la soberanía de Dios eterna, quiere que nosotros, sus hijos, entendamos la palabra como el Espíritu Santo la plasmó, y que empecemos del capítulo 1 y sigamos con el capítulo 2 y el 3. Y eso no es nada milagroso, es simplemente usar un poco de intelecto guiado por el Espíritu, y ahí es donde más se le va a glorificar a Dios y no sacar texto de contextos. Entonces, cuando la espada que simboliza la palabra, la fe que simboliza la palabra, viene a nuestras vidas, empezamos a discernir a nuestro alrededor y nos hemos encontrado que no estábamos en lugares donde priorizaban la palabra de Dios. Entonces comenzamos a orar y el Señor nos sacó de ahí, y también va a sacar a miles y está sacando a miles de personas de lugares que ni iglesias se pueden llamar. Entonces, aquellos que dicen que solamente el Espíritu los une, tengan cuidado porque la palabra es el Espíritu. No sea cosa que adjudiquemos al Espíritu
estando en contra de la palabra. No se puede estar en el mismo espíritu y predicar o entender distintamente la palabra. Acá hay un error. O está equivocado el pastor, el otro, está equivocado vos. O alguien está equivocado, porque el que no está equivocado es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Es así que no está equivocado. Él es el Rey, siempre. En los grupos SEC, en los Zoom, en los Meet, en las conversaciones, Él es el Rey, siempre. Y el cristiano debe llevar ese estado de sumisión con la palabra continuamente, porque no seamos con Dante Gebel, hermano. Dante Gebel dijo el otro día que él no tomaba toda la palabra porque era idolatría. Cuando Dios dejó al verbo hecho carne, a su Hijo, el verbo, el logos, la palabra, para que representar de la más preciosa manera a Dios entre nosotros. La palabra de Dios no es totalmente suficiente. Decir que Dios para nosotros no cabe en la palabra es una herejía. Dios es más grande que la palabra, ya lo sabemos, pero Dios a nosotros nos dejó su palabra. Vienen las herejías, como el mencionado, cuando se sale de la palabra, cuando cree que la palabra no es suficiente, cuando está menospreciando la palabra, que cuando en vez de predicarte la palabra se la pasan contando historias. No, nosotros predicamos la palabra, y no por nuestras virtudes o porque seamos más inteligentes, porque tenemos en el corazón temor de Dios. Es un temor reverente. Entonces va a haber conflictos religiosos. Te vas a tener que ir de ese lugar y va a ser muy fuerte. La palabra divide. Va a ser muy fuerte. Vas a tener que tener menos contacto con gente que vos amás, pero que en realidad te confrontan, no podés vivir, lo hacen a propósito. No estoy haciendo una apología de andarte a vivir solo en una montaña, no. Tranquilos. Dice el verso 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, disensión, ¿no? Ponerlos en contra, dividir, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se da cuenta? Cristo está citando a Miqueas en un párrafo del capítulo 7, donde lo llaman, los judíos lo llaman el lamento mesiánico. Es una profecía que se cumple en el tiempo de Jesucristo. Aquellos que no querían a Dios, en toda la historia iban a ser divididos de aquellos que amaban a Dios. Siempre va a ser así. Van a traer conflictos y siempre vamos a tener que elegir cosas continuamente. Entonces, la fe que hace divide pueblos, etnias, divide iglesias o lugares de religión y divide familias. Esas son las advertencias que Cristo nos hizo. Ahora dice que ellos son los enemigos, no nosotros. Ellos son los enemigos. Nosotros, si bien sabemos que ellos son enemigos de Dios, no los podemos ni odiar. Hermanos, ¿cómo odiar a un padre? ¿Cómo odiar a una madre? ¿Cómo no ir a visitarlos? ¿Cómo no tener el poder, la fe, el amor para ir a estar con su padre por más incrédulo que sea? Como decimos en Argentina, búsquele la vuelta. No le hable de religión. Si se enoja, ¿por qué le va a hablar de religión? ¿Por qué le va a pinchar en el lugar que más le molesta? No le hable. Confíe en Dios. Dios es poderoso para convencerlo cuando Él quiera. Usted no lo va a convencer haciéndolo enojar. No lo castigue. No castigue a su suegra, a su nuera, a su cuñada, a su sobrino. No diga malas palabras, no vaya a la casa de su familia a corregir a la gente, no tiene por qué, no tiene derecho.
Eso es un reino que ellos están. Vayan convencidos que van a tener que soportar algo, pero vayan convencidos a amar. ¿Quién? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz se anuncia en medio de la guerra, en lugares de dolor, en familias destruidas. Los cristianos a veces nos encerramos en nosotros porque tenemos una iglesia local, tenemos una familia que es creyente. Qué bendición tener una esposa y un esposo creyente. Pero, ¿y el dolor del otro? Hagamos un esfuerzo, ¿no? Hagamos un esfuerzo para ir. Seamos sabios en qué momento ir, en qué lugar del día. Y no, yo no voy cuando está esta persona porque anda cuando esa persona no está. No tenemos excusa de amar. Tenemos la paz de Cristo que tenemos que darla al que no la tiene. El que ya la tiene, gloria a Dios, podés estar, como se escuchaba hoy, ¿no? Tomar un café, tomar un mate, ir a una plaza, ir a visitarnos. Pero nuestra paz no la tenemos para nosotros y ponerla ahí de adorno. La tenemos que llevar a los que no la tienen. Él es el príncipe de paz. Ahora ellos no son nuestros enemigos, pero va a haber problemas familiares. Uno de los problemas que hubo fue con Caín y Abel. Dice 1 Juan 3:12, no como Caín que era del maligno. Claro, hay personas que son del maligno, y lo cual nosotros tenemos que ser sabios en relacionarnos con ellos. No los llevo, no quiero que ustedes vayan a un lugar a poner la cabeza que los castiguen. Dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Eso es lo que muchos quieren hacer. Yo no soy ingenuo en eso. Y eso es lo que están haciendo muchos que persiguen al cristianismo en todo el mundo. ¿Y por qué causa lo mató? Pregunta el apóstol Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuál es la guerra que tenemos? Es que hay unos que son del maligno y hay otros que somos del que es bueno, de Cristo. Esa es la guerra. Usted puede averiguar por qué causa se produjo la Primera, Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay una causa, que algunos son del maligno y otros son justos, hijos de Dios. Siempre está esa causa. No hay una tercera causa, como no hay un tercer camino. Hay dos puertas, una la ancha y otra la estrecha. Siempre va a ser eso en la vida. Ahora, por supuesto que Cristo no nos está diciendo que no amemos a nuestra familia. De ninguna manera. Es más, dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. El texto no está diciendo que no tengamos familia, que no amemos. Nunca el texto dice que no amemos a nuestra familia. Nuestra familia incrédula. Nos manda a amar nuestra familia incrédula. El sábado pasado con los varones no, Marcos Luque leyó este texto, dice 1 Timoteo 5:8, y escuchen, no solo los varones, para todos. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, estamos hablando de que si no amamos a nuestra familia, los que están en nuestra casa y lo que Dios nos dio, hemos negado la fe y somos peor que un incrédulo para Dios. Por lo tanto, nunca Jesús nos manda a no amar a nuestra familia incrédula. Todo lo contrario. Entonces, hermanos, el que va con la verdad siempre no puede tener enemigos. Solo tengo enemigos, en el sentido, yo no puedo tener enemigos. Ahora si peco, ahí sí. Pero el que va con la verdad y con la justicia, a la larga no puede tener enemigos. El discípulo de Cristo, la demanda que Cristo pide al discípulo es un amor supremo, un amor más grande. ¿Cuánta idolatría a nuestros hijos, no? En nuestro país
en países latinos, en descendencia de italianos, ¿no? La familia, ¿sí? La pasta los domingos, ¿sí? Mucha sangre italiana, aquí en Mar del Plata por lo menos. ¿Cuánta idolatría a nuestros nietos, a nuestros hijos? Cristo no está diciendo que no ames a tus hijos con un amor que puedes dar la vida por tu hijo. Cristo está pidiendo que tu amor por él sea un amor supremo, un amor mayor. Eso es lo que Cristo está pidiendo. Que por lo tanto, seguramente si amás a Dios más que a todos, es el pedido que Cristo te hace, vos vas a saber cómo amar después a tus hijos. Y va a ser mucho mejor, con mucha más sabiduría siempre, ¿sí? Porque nosotros amamos a nuestros hijos, pero tenemos que amar más a Dios. Porque también debemos enseñar a nuestros hijos a amar a sus padres, que debe ser que tienen que amar más a Dios. Porque si no, mi hermano, y ustedes seguramente van a darme la razón, lo que estamos haciendo es fabricarnos ídolos. Toda persona que ama más a un ser humano que a Cristo es una persona idólatra, por lo cual le va a generar esclavitud con letras mayúsculas. ¿Escucharon, no? Toda persona que ama a un ser humano, llámese quien sea, más que a Cristo, más que a Dios, va a hacerse un esclavo de lo terrenal. Y el que ama más a Dios va a ser la persona más libre que hay. Todo lo contrario, un contraste. Ya las esposas no van a estar tan pendientes de sus esposos, que sea así, así, así. El esposo ya no va a estar tan queriendo demandarle a la pobre mujer. El idólatra, la característica es que demanda continuamente a su ídolo, y su ídolo no lo puede saciar, porque su ídolo o no existe o no tiene ningún poder. Nada de lo terrenal puede saciar el corazón de un ser humano. Siempre, no sé en qué idolatría andarás, si es que estás en alguna idolatría. Es que o estás en Dios, o estás adorando, o estás creciendo en Dios, o estás idolatrando algo. Serán las redes sociales, serán alguna familia, será algún partido político, será algo, ¿no? Pero siempre estamos idolatrando algo. Por eso todavía no podemos crecer en el camino del Señor. Pero Dios es bueno y en esta mañana te quiere hacer libre de eso. Quiere cambiar tu mentalidad. Quiero que de acá te vayas pensando en otra cosa, ¿sí? Verso 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El 39 dice: y el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero dice: el que no toma su cruz. Decir eso en el tiempo de Cristo era algo terrible, porque, es más, era la primera vez que Cristo va a hablar de la cruz. En ese tiempo, los romanos implementaron la cruz, que ya se venía de otras culturas, para castigar al homicida, al reo. Y Cristo le estaba diciendo a sus discípulos que tomen esa cruz horrible de castigo, que castigaba la cruz a las personas que eran pecadoras. Cristo hablaba de tomar una cruz, y seguramente el adulterio decía: ¿qué está diciendo Cristo? Si la cruz no es para nosotros los que te seguimos, es para los pecadores. Lo que Cristo estaba diciendo, que los discípulos de Cristo tienen que amarlo más a Él y ser crucificado al mundo y a los placeres de la carne, a idolatrar los placeres de la carne, a verse como una persona
que está continuamente buscando autocomplacerse. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Y no mirar al otro. Cada vez que discipulo a alguien, y acá seguramente algo, pero a todos les digo lo mismo, así que, ¿sí? Cada vez que el Señor me da la gracia para discipular a alguien, en su virtud, le digo, hermano, te estás mirando mucho a vos, dejá de mirarte a vos. Empezá a mirar a Cristo y cuando empezás a mirar a Cristo, ¿sabés qué hacer inmediatamente? Mirás a tu prójimo, porque ya no te ves vos. Ya no te ves vos como el centro del universo, como el necesitado de todo, y ya el Señor te va transformando en una mujer bíblica, o si no, en un varón bíblico, y ya en vez de ser un estorbo para este mundo, resultás ser una persona que es útil en las manos de Dios, útil en la familia, útil en la iglesia, útil en la sociedad, y quién sabe Dios qué va a hacer con tu vida. Él es poderoso para hacer lo que Él quiera. Llevar la cruz es una aflicción. Ahora, hermanos, de ninguna manera podemos nosotros comparar con la cruz que sí llevaba nuestro Señor. La cruz de nuestro Señor es tan pesada que ni siquiera todos juntos la podemos llevar. Él sí la llevó. Esa cruz es pesada porque esa cruz lleva nuestros pecados. Nosotros no nos tenemos que confundir. Si alguien es diabético, si alguien tiene una enfermedad crónica, no puede adjudicar la cruz que está hablando Cristo aquí en su enfermedad. Yo llevo una cruz, soy diabético, soy esto. No. No es esa cruz que Cristo dice que tenés que llevar. La cruz es estar, como dice Pablo, después lo vamos a leer, crucificado a este mundo. La cruz de Cristo es muy pesada y solamente una persona con esa santidad puede llevarla, nadie más. Y gracias a Dios, dice Gálatas 2:2, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la cruz que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces, la idea de la cruz es no buscar la felicidad individual. Buscar la felicidad, sí, cómo no. Buscar en los buenos momentos de la vida, sí, claro. Pero no algo individual. Sino la idea es que todos, por causa tuya, todos puedan encontrarse a un beneficio. Esa es la idea del cristiano, ¿no? El cristiano recibe una herencia. ¿Cuántos recibieron una herencia acá? Ninguno, hermanos. Somos todos secos acá, ¿no? Pero recibe una herencia y ¿qué piensa enseguida? Europa. ¿Sí? Carros, como dicen los centroamericanos, carros 0 kilómetros, nuevo. No, el cristiano, cuando es bendecido, piensa en bendecir. El cristiano, ustedes no capaz que se están enterando ahora, yo lo avivo, ¿no? Abre la heladera lleno de cosas. ¿Qué hago con tanta comida? ¿Quién le hace falta? El cristiano no puede soportar la abundancia en su vida. Tiene que dar. Hay una comezón que es como un sarampión. El cristiano da. No da al pastor, no se confundan. Vendo una casa, le llevo el diezmo al pastor. No lo haga. Ya lo hice en otra iglesia. El cristiano da al necesitado. También está la otra, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy a ser abnegado. El pastor me dijo, Marcelo me dijo que lleve mi cruz. No puedo mirar televisión. No estoy diciendo nada de eso, ¿no? Lo estoy diciendo, ¿no? Bueno, yo no me compro ropa. Tengo zapatos hace 25 años, los lustros, como son de cuero, siguen intactos. No estoy hablando de esas cosas, hermano. No estoy hablando de que uno no puede divertirse. No, estoy hablando de que un cristiano debe vivir la vida abundante y el gozo. No puede hacer las dos cosas, vivir en la carne y vivir en Cristo, crucificado juntamente con Él.
No se puede. Hay un gozo en Cristo, hay una alegría, hay una libertad de conciencia en Cristo. Uno se acuesta y no le debe nada a nadie. Uno no espera que le toquen el timbre para ir a cobrarle. Y si estás en esa situación, ora a Dios que ya va a terminar esa situación. Que tu conciencia esté libre. Verso 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por causa o por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Miren qué precioso, ¿no? La Biblia nos dice que todos podemos ayudar a aquel que viene en el nombre del Señor. Recuerdo de memoria, creo que es el capítulo 5 de capítulo 6 de 1 Corintios, que está hablando algo fuerte, que dice, si aquel que viene a tu casa y dice ser cristiano, pero está cometiendo fornicación, no lo recibáis, ni aun comáis con él. Ahora de los que sí son cristianos verdaderos, vos podés bendecirlo. Y miren cómo será que lo podemos bendecir todos. ¿Por qué? Porque dice, aquel que le ofrece algo tan sencillo como un vaso de agua fría. Miren, no tenemos excusa ninguna, no tenemos que esperar tener opulencias, sino que podemos ser de bendición, porque muchos de nosotros nos podemos sentir totalmente faltos de sabiduría, faltos de inteligencia. ¿Y qué yo le voy a poder dar a mi hermano si yo no soy nada? No. La Biblia dice que todos los cristianos que tienen el Espíritu Santo y que son humildes, como todos tenemos que ser humildes, tenemos siempre algo que darle al otro. El don que depositó el Espíritu Santo en nosotros, dice Pedro, que está para el otro, no para mí. Y que confíe en Cristo que yo puedo bendecir al otro. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente se le viene a alguien a la memoria, no quiero ser carismático ni místico, ¿no? Pero la verdad, y usted tiene que decir, ¿por qué se me vino? Le voy a mandar un mensajito, ¿no? Ahora que hay celulares. Y capaz que esa persona dice, qué justo me hablaste, hermano, estaba pasando un mal momento, te pido que ores por mí. Pero si nosotros creemos que nada tenemos para dar, acá se echa por tierra un vaso de agua fría. ¿Qué representa un vaso de agua fría? Un hola, y es más, puede ser un hospedaje, un plato de comida, lo que sea, de una cosa tan pequeña a una cosa tan compleja como hospedar a alguien en la casa. ¿Cómo anda usted con la hospitalidad? Otra virtud del cristiano es hospitalario. Otra virtud del creyente, lo cual el creyente tiene que trabajar en su corazón, es ser hospitalario. Imagínate que viene un cristiano que no conoces y usa tu inodoro, usa tu bañera, usa tu bidet, usa tu jabón, tu toallón. Imagínate. El cristiano tiene el don de hospedar. Dice, extranjero fuiste en tierra de Egipto. Cuidado con el extranjero hoy, le dijo, ¿no? Levítico, ¿verdad? Deuteronomio. Traten al extranjero bien. Denle en casa. Ábranles las puertas. Somos cristianos, hermanos. No han enseñado otro cristianismo, somos cristianos. Alguien me preguntó una vez, no, porque voy a hablar de mí, no lo voy a contar, pero tenemos que ser hospitalarios, siempre. Entonces los apóstoles iban predicando por todas las regiones y la gente decía la paz de Cristo, entonces la gente si así lo recibía, ellos entraban, le daban un vaso de agua fresca, le lavaban los pies,
le daban de comer, y Cristo dice que si esto hacían con los apóstoles, lo hacían con Él. La unión de la iglesia, la unión de los justos con Cristo es inseparable, es inquebrantable. Todo lo que vos hagas por otro cristiano, se lo estás haciendo al Señor. Y todo lo que hagan por vos, se lo están haciendo al Señor. Y si niegan al Señor o niegan al cristiano, mejor dicho, ahí viene la parte negativa. Están negando a Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, otra parte negativa, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, mis hermanos. Sino del Padre que me envió. Tengo, para terminar, una analogía. Déjenme 5 minutos más. Había un gran escultor, porque ustedes saben que en estos domingos estamos hablando del carácter del discípulo de Cristo. Fueron muchos domingos. Yo un poquito me saturé, ¿no?, de esta palabra en el buen sentido y no tan buen sentido, porque un predicador necesita de temas para reinventarse, ¿no? Y siempre hablando casi en líneas generales de un mismo tema, ¿no? Pero es necesario. Es necesario para la iglesia, para el predicador, para los que enseñan la palabra, para aquellos que no enseñan, para todos. Había un gran escultor, un talentoso escultor, que encontró un bloque de mármol de la más alta calidad y tiene en mente una visión clara de la obra maestra que quiere crear. Sin embargo, para alcanzar esa perfección, el escultor debe ser meticuloso y exigente con ese pedazo de mármol. Debe cortar, esculpir, pulir y eliminar todo lo que no contribuye a la forma final que él desea. Ahí está. El proceso no va a ser fácil ni rápido. Requiere tiempo, paciencia y mucha precisión. Cada golpe del cincel puede parecer duro, pero es necesario para quitar todas las impurezas y darle forma a la escultura, que debe tener una forma final. Si el escultor fuera menos exigente, la obra nunca emergería de ese pedazo uniforme de mármol. Cada corte es un acto, aunque parezca duro, es un acto de amor para la visión final. De manera similar, dice aquí la analogía, el amor de Cristo por nosotros es como el del escultor. Es un amor que no se conforma con menos. El amor de Cristo no se conforma con menos, no nos tiene lástima. Nos va a llevar a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Dice, no se conforma con menos que nuestra total transformación a su imagen. Es un amor exigente que nos llama a renunciar a todo lo que impide que seamos moldeados a la perfección que Él ve en nosotros o que Él quiere en nosotros. Cristo, como el escultor divino, sabe que para que se revele la belleza que está en nosotros, que es el Espíritu, la belleza de nuestra verdadera identidad en Cristo como discípulos, a veces debe remover lo que nos ata e impide que crezcamos. Cada prueba, hermano, que vos estás pasando, cada persecución que vos pasaste, cada manipulación que vos pasaste, cada discriminación que pasaste por causa de Él, todo eso, o por actos de obediencia hacia Él,
Todo eso es un proceso que Dios ha permitido amorosamente que vos pases, en el que Jesús nos está esculpiendo para que reflejemos su carácter y su gloria. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenés que ser a imagen de Cristo. Yo tengo que ser a imagen de Cristo. Dejate pulir, dejate esculpir. Sé que duele. La palabra de Dios es fuerte, pero el Espíritu Santo va a hacer una obra en vos. Te va a sacar los ídolos, te va a sacar las maneras negativas de pensar. Nos va a hacer un cristiano que podemos ser útiles en sus manos. Porque ¿saben qué? Él compró tu vida a precio de sangre. No te va a abandonar, no te va a dejar porque vos le pertenecés a Él. Pero si en este mediodía, para terminar, vos nunca pensaste esto, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Qué pasaría, Dios no lo permita, si tenés que irte de este mundo ahora, cuando salga, te pasa por arriba un camión? Las cosas pasan, ¿o no? Yo tenía un pariente, todos tenemos recuerdos. Parece un chiste, pero ¿qué pasa si te vas de acá? ¿Cómo estás hoy? ¿Tenés la seguridad que te vas a ir con el Señor? ¿Tenés la seguridad que tus pecados están lavados con la sangre de Cristo? Y que tu vida está conforme, progresivamente, de menor a mayor, creciendo en el camino del Señor por medio de las Escrituras. ¿O vos sos como aquellos que quieren la vida, disfrutarla para ellos, como aquel varón que trabajó toda la vida, acumuló, y cuando vio sus graneros llenos, dijo: ahora sí, alma, regocíjate, alégrate, disfruta de los bienes materiales? Y una voz le decía: necio, ¿y si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Qué le dirás? Todo lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Te has preocupado de fomentar en tu vida materialismo, pero nada de Cristo? ¿Crees que sos salvo y que no tenés problemas con eso? Que venga la muerte, que acá estoy, que la espero, y espero estar en gloria con Dios. Bueno, pero si no es así, Dios, que es inmenso y rico en misericordia, esta mañana, como nos dio oportunidad a tantos de nosotros, te da una oportunidad. Que vengas a Él en arrepentimiento y fe, que creas en Cristo, que Él vino al mundo a pagar por todos tus pecados, los más horribles pecados, aquellos pecados que cuando hoy te acordás te ponen colorado. Esos pecados, Él pagó por esos pecados. Entonces, la ira que Dios tenía reservada para un momento en tu vida, como un juez justo que vio que vos y yo quebrantó su ley, se burló de su ley y de sus preceptos, la ira de ese Dios que estaba eminentemente al caer en nuestras vidas. Ahora, si vos creés en Dios y en Cristo, esa ira fue contra el Hijo, no contra vos. Eso es el Evangelio. Por lo tanto, huí de la ira de Dios. Tu refugio es creer en Cristo, y no que el Padre sea un Dios déspota y airado, sino que el Padre es justo y no va a tomar por inocente al culpable. Todo pecado es contra Dios, pero todo pecado Cristo lo pagó si vos depositas tu fe en Cristo en esta mañana. Con una simple oración: me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo como mi Salvador. Él murió tomando mi lugar. Él es nuestro sustituto. Él vino a tomar y estar en ese lugar de condenación. Y ahí
algo que el ser humano que está vivo todavía no experimentó, que es la cosa más horrible del mundo, la cosa más eternamente horrible, que es enfrentarse con Dios cara a cara. El Dios que dijeron los católicos no es un Dios de barba, blanco, con cara de un anciano bueno. Cuando Dios se enfrente contra el pecador va a hacer todas sus necesidades ahí. Va a haber un Dios santo. Ahí toda rodilla se va a doblar. Ahí no va a quedar lugar a pretextos. Huí de esa ira. Huí de esa ira. No te vayas de esta mañana, de este lugar, sin confesar tus pecados y reconocer tus pecados delante de Dios. Él pagó, Él demostró que nos ama de tal manera que entregó a su único hijo por sus hijos, por nosotros. Hacelo, unite a la iglesia, ponete de pie.